Desde La Habana le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Veamos titulares. Presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibe al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Cuba expone en UNESCO consecuencias de recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa chequea marcha de programas agrícolas en el país. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Nora Becerril y en instantes comenzamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. En el encuentro, el líder del gigante eslavo calificó de inaceptables las nuevas medidas coercitivas unilaterales de Washington contra La Habana y ofreció respaldo a la mayor de las Antillas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este 18 de febrero al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el Kremlin, donde analizaron temas de la agenda bilateral, la situación que enfrenta el país con el bloqueo energético impuesto desde Estados Unidos, así como temas de la agenda internacional. El jefe de Estado del gigante eurasiático al inicio del intercambio enfatizó que su país ha estado junto a Cuba en la defensa de su independencia y soberanía. Nuestros países tienen una relación especial que se ha desarrollado históricamente. Siempre hemos apoyado a Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a desarrollarse a su manera, y siempre hemos apoyado al pueblo cubano. Sabemos lo difícil que ha sido para el pueblo cubano a lo largo de todas estas décadas preservar la independencia de Cuba, luchar por su derecho a vivir bajo sus propias reglas y defender sus intereses nacionales. Por su parte, el canciller de la nación caribeña, quien visita Moscú como enviado especial del Partido Comunista de Cuba y de su gobierno, destacó la solidaridad de Rusia frente al bloqueo que impone Estados Unidos como mecanismo de asfixia económica. Quiero agradecer especialmente también la solidaridad rusa expresada por el señor presidente y por el gobierno ruso, por el canciller, de manera sólida y permanente, frente al endurecimiento del bloqueo contra Cuba y más recientemente en relación con el cerco energético que provoca sufrimientos a nuestro pueblo y crea situaciones difíciles a nuestra economía. Previo a este encuentro, el titular de Exteriores cubano dialogó con su homólogo ruso Sergei Lavrov, quien recalcó que su país mantendrá el apoyo irrestricto a La Habana frente al bloqueo impuesto por Washington. Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, instamos a Estados Unidos a actuar con sentido común y responsabilidad y a abstenerse de planear un bloqueo naval a la Isla de la Libertad. Rechazamos categóricamente las acusaciones inverosímiles contra Rusia, Cuba y nuestra cooperación, por considerarlas una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otro país. Como parte de la agenda de la visita de trabajo que concluye este 19 de febrero, el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba se reunió con el primer vicepresidente de la Duma Estatal, Cámara Baja del Parlamento ruso, Iván Mielnikov, con el presidente del Partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, así como con otros dirigentes políticos y gubernamentales. Las múltiples voces que a nivel global se alzan contra el asedio al pueblo cubano coexisten con el ruido estridente de quienes solicitan al gobierno estadounidense arreciar el cerco económico contra la patria que hipócritamente dicen defender. En declaraciones a la prensa, el congresista cubanoamericano por Florida, Carlos Jiménez, reafirmó que sus esfuerzos se enfocarán en detener la entrada de combustible estadounidense a la isla, una postura que devela intenciones más allá de la solidaridad con esa ciudadanía de la que se adjudica Paladín, y no constituyen una sorpresa las recientes palabras de María Elvira Salazar, una de las mayores promotoras de odio hacia la mayor de las Antillas. Escuchemos.
Mi posición es, muchas gracias por traer eso hasta a mi atención, lo vamos a ver en qué manera podemos parar eso también, porque sabemos que muchas de estas empresas privadas no son privadas, son el régimen, ¿no? Ayudando otra vez el régimen. Así que el régimen siempre está encontrando una manera u otra a ver cómo se puede escapar, cómo se puede mantener. Y hemos visto esta película por 65 años y ya basta ya. La buena noticia es que tenemos a Marco Rubio como secretario de Estado, que también ha visto la misma película. Hemos enviado una carta a la administración para que cancele todo tipo de licencias de toda esta gente que están en componenda con el régimen castrista y que lo único que están haciendo es alimentándose del hambre de la madre y de los hijos y de la esposa. Estos son temas muy dolorosos, pero desgraciadamente hay que pasarlos para poder ser libres. Mismo discurso, similar cinismo, marcaron las declaraciones de otras de las figuras de la contrarrevolución en Miami. La supuesta empatía y solidaridad con el pueblo cubano que estos personajes enarbolan como bandera sirven únicamente para mercantilizar consignas y perpetuar campañas que más que promover el bienestar de una nación, normalizan los discursos de odio. Los recursos que salen de los Estados Unidos para Cuba no le llegan al pueblo cubano. Son recursos manipulados y utilizados por la tiranía castrista para mantenerse en el poder. Revisar esos negocios, suspender las licencias, acabar con la ilegalidad es la forma de liberar a buena parte de esta comunidad del control y el chantaje castrista. Quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a la Administración y al Congreso por las acciones decisivas que ya han sido tomadas para terminar con la impunidad del régimen cubano. Luego de estas imágenes proponemos una primera pausa informativa y al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. En primer lugar, estas políticas de Trump que las diferencio del pueblo estadounidense son unas políticas genocidas, imperialistas, que buscan aislar cada vez más al pueblo cubano, que el pueblo cubano no es una amenaza para nadie, ¿ya? Es un pueblo digno que quiere vivir en paz y requiere de la solidaridad de todos los pueblos, de los movimientos sociales, de las organizaciones de América Latina y el mundo, fuera Trump, de Cuba y de América Latina. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos por Cuba Minrex y es titular. En reunión con director general de la UNESCO, embajadora de Cuba denuncia las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo y del cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra la isla. Ampliamos esta información. La representante permanente de Cuba ante la UNESCO, María del Carmen Herrera, expuso al director general de la organización, Khaled El-Ani, las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo estadounidense mediante la orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 29 de enero. Con esta decisión, el gobierno de los Estados Unidos pretende, a través de la amenaza y la coerción contra terceros países, reforzar las medidas de asfixia económica impuestas desde el primer mandato de Trump. Así acotó la representante de la isla al explicar que las recientes acciones están dirigidas a imponer un cerco absoluto a los suministros de combustibles. El director general, por su parte, reconoció el impacto de la situación en las áreas bajo el mandato de la UNESCO, destacando el trabajo que desarrolla en el terreno la oficina regional de la organización con sede en La Habana y reafirmando la disposición a fortalecer la cooperación y el apoyo. Continuamos con la web, ahora en Prensa Latina. Leemos el titular: Campaña solidaria en Costa Rica promueve ayuda humanitaria a Cuba. Diversas organizaciones sociales costarricenses impulsan la recolección de medicamentos, leche en polvo y aportes financieros para enviarlos a Cuba ante las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos. Así informó el periodista y abogado Rafael Ugalde Quirós, uno de los promotores de esa ayuda. Las iniciativas para apoyar al pueblo del país caribeño integran una campaña de la denominada Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba.
El grupo de entidades involucradas en la campaña recolecta medicinas y fondos destinados a la obtención de dichos generadores de energía alternativa para enfrentar en Cuba la crisis energética ante la falta de combustible a causa del bloqueo general de Estados Unidos. Promotores de la contienda humanitaria explicaron que cada contribución ayudará a fortalecer la capacidad de hospitales y servicios esenciales en la isla, en particular mediante la instalación de sistemas de energía solar ante las dificultades de suministro eléctrico. Continuamos con TV Santiago. Comparto el titular. Denuncian ilegalidad de base estadounidense en Guantánamo, Cuba. La base de Estados Unidos en el territorio que ocupa ilegalmente en Guantánamo es testimonio vivo de la persistencia del poder imperial, la violación de principios del derecho internacional y la soberanía. Así aseguró Mafa Kawanizai, coordinador de la cátedra Fidel Castro en la Universidad de Midlands, Zimbabue. En un artículo titulado La ilegalidad del imperio, la bahía de Guantánamo, la soberanía y un sistema de bases globales, el catedrático recordó que durante más de un siglo la usurpación de la potencia extranjera es una afrenta a la autodeterminación del pueblo de la isla. Asimismo, Kawanizai enfatizó que los principios jurídicos internacionales afirman que la soberanía no puede renunciarse bajo coacción ni mantenerse a perpetuidad contra la voluntad inequívoca del pueblo en cuyo territorio se ubica la base militar. De acuerdo con el catedrático de la importante Universidad de Zimbabue, esta situación no es aislada y forma parte de un amplio patrón de extralimitación militar, ejemplificado por una vasta red de bases extranjeras extendidas por todo el mundo. Y con esta información cerramos el recorrido por las páginas condominio.cu. Hacemos una pausa y al regreso tendremos más noticias. El vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, chequeó en Artemisa la marcha de programas destinados a la sustitución de importaciones y a la producción de alimentos. Le acompañaron la también miembro del Buró Político y primera secretaria del partido en la provincia, Gladys Martínez Verdecia, y el gobernador Ricardo Concepción Rodríguez. Veamos. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, chequeó en Artemisa la marcha de programas destinados a las producciones de granos, porcina y de alimento animal como estrategia de país para este año 2026. Valdés Mesa se interesó por las acciones encaminadas a incrementar las áreas para la obtención de soya, frijol, maíz y arroz, este último cultivo a partir del rescate de hectáreas y canales en la empresa agroindustrial de granos José Martí. En intercambio con productores, el también miembro del Buró Político apreció el avance de plantaciones de soya en la finca San Justo de la ciudad capital. Tengo 11 hectáreas de soya, es un plan con el CIGB de La Habana, una soya híbrida, que estamos queriendo incrementar lo que es la semilla y está bien, la soya está bien. Tengo dos variedades, tengo una que es 90 días y otra 120 días. También contamos en la empresa con 53 hectáreas de soya. Teníamos un plan de 50, logramos sembrar 53. Sembramos 10 hectáreas en la UPC Emilio Hernández y las restantes 43 hectáreas se sembraron en máquinas que pertenecen a la empresa agropecuaria con productores que están asociados a la UEB Gran Urbana. Más tarde, el vicepresidente cubano dialogó con un productor de cerdos perteneciente a la empresa agropecuaria de la ciudad capital y luego llegó hasta la CPA Amistad Cuba-México de Alquizar, entidad inmersa en la cosecha de boniato. Culmina así la emisión de Noticias.cu. Le invito a continuar en sintonía con la señal de Cubavisión Internacional, ahora en Zona Deportiva con el comentarista Jesús Muñoz. Soy Nora Becerril y les deseo una excelente jornada.
Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente al jueves 19 de febrero de 2026. Yo soy Jesús Muñoz y con titulares ya comenzamos. Desde este jueves, tope Cuba-Nicaragua de béisbol. Equipo de softball masculino a torneo premundial. Clavadistas cubanos a Copa del Mundo. Ampliamos titulares. Ariel Martínez, Andrés Pérez, Joanny Llera y Armando Dueñas arribaron a Managua, Nicaragua, para sumarse al equipo Cuba que celebrará 4 partidos de preparación contra el de Nicaragua. Fueron recibidos por la jefatura de la delegación, funcionarios de la embajada de la isla en ese país y directivos de la Federación Nicaragüense de Béisbol y Softball Asociado. Este jueves comenzará la serie bilateral entre las 7 de la noche y Roberto Ramírez, colega del INDER, conversó con ellos a su llegada. No, nada, ya estamos aquí, vamos a cambiar la mente ahora, ya logramos los objetivos con Matanza, nos pusimos en buena forma deportiva y nada, ahora aglutinarse con los compañeros, con el equipo de Cuba y nada, tratar de estar con esa mentalidad positiva y tratar de lograr un buen objetivo, un buen resultado. Después de la experiencia anterior, ¿cuál es tu mirada hacia eso? No, el clásico pasado fue una muy bonita experiencia para nosotros, logramos tremendos resultados, el equipo fue una verdadera familia y nada, con lo que me quedo es eso, ¿no? Tratar de volver a lograr hacerle esa gran familia cuando todos los muchachos se incorporen y todos jalar por el mismo camino. Bueno, me siento muy contento. Agradecido al equipo Matanza por esa bonita experiencia. Nos sentimos muy orgullosos del equipo. Una gran victoria, un día tan especial, un 14 de febrero. Ahora clásico mundial en la mira. Sí, ahora es otro evento, otra meta que se avecina y nada, yo me siento listo y dispuesto para enfrentar esa responsabilidad. ¿Cómo has ido, digamos que mentalizando la acumulación de las cargas? Fue un desgaste evidentemente tanto físico como psíquico en la final de la serie nacional, estos partidos acá. Sí, no, pero ya te digo, me siento bien, me siento en buen momento, me he preparado para esto todo este tiempo. Y nada, ya te digo, me siento bien y listo para enfrentar esa nueva tarea y la responsabilidad que se me asigna dentro del equipo. Cubana de baloncesto, que intervendrá en la ventana FIBA rumbo al Mundial de la disciplina el próximo año en Qatar. En el caso de la selección cubana, jugará el próximo 27 ante su similar de Panamá en la arena Roberto Durán de la capital canalera, en la misma sede que jugarán contra Uruguay el 2 de marzo. En el acto, la presidenta de la Federación Cubana de Baloncesto, Dalia Henry, agradeció el apoyo de las autoridades en Panamá por servirle de casa en el duelo contra Uruguay al no poder disputar el evento en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. La convocatoria tendrá ausencias notables, tal y como ocurrió el pasado mes de diciembre para los 2 choques contra Argentina. La tarea para el equipo antillano será titánica, pues Panamá es un equipo que viene en ascenso dentro del área y Uruguay es una de las grandes potencias en Sudamérica. Cuba llega a esta ventana luego de perder sus 2 presentaciones contra la selección de Argentina y necesita victorias para seguir con vida en la clasificación, informa el periodista Alejandro Ulloa. Y el equipo masculino de softball que nos representará en el Campeonato Panamericano en la ciudad mexicana de Montería, del 21 al 28 del presente mes, fue abanderado este miércoles en el Estadio Latinoamericano. Los detalles en el siguiente reporte. Jesús Echarte, miembro del Salón de la Fama, entregó la bandera a Osvaldo Bento Montiller, presidente del INDER, quien la puso en manos de Alain Román, escoltado por Osvaldo Pérez y Miguel Sabine. Los nuestros están en la llave A, junto a Argentina, Aruba, Puerto Rico y Panamá, y aspiran a ubicarse entre los 5 primeros lugares para clasificar a todos los eventos de este ciclo. Que ellos están preparados para imponerse. Nosotros, el mayor énfasis que hacemos es el potencial que arrancamos en los eventos. Argentina, en la llave es el más fuerte, no solamente en la llave, es uno de los favoritos. Sí, como usted dice, Argentina ya sabe lo que es ganar un campeonato mundial. Creo que tenemos un evento muy fuerte porque sabemos que América, ¿no? Es prácticamente un mundial pequeño, decimos nosotros, en los eventos panamericanos. Pero nada, nosotros vamos para encima de los equipos que tengamos que enfrentar con
con toda la potencia y con todo el valor de lo que caracteriza a nosotros los cubanos. Tenemos un equipo con un deseo de ganar inmenso. Nosotros llegamos a ser el mejor deporte colectivo en Cuba, campeón centroamericano, 5º lugar mundial. Después tuvimos unos malos resultados en el último evento y venimos con esa garra del deseo de que el mundo conozca que en Cuba todavía se juega softball y que el softball cubano está vivo. Argentina. Muy fuerte, campeón mundial, pero nosotros le sabemos jugar. Con la posibilidad que he tenido de jugar varias ligas y tener buenos amigos, siempre dicen, no queremos a Cuba en el grupo nosotros. Siempre, a veces nosotros nos decimos, oh, vamos contra el campeón mundial, y ellos están pensando no chocar con Cuba. Creo que esa ventaja nos la hemos creído y la tenemos este viaje, que con Cuba hay que pensarlo para jugar con Cuba. Y vamos con esa actitud. El capitán sabe la responsabilidad que tiene de llevar el equipo, Reniel, Sabine, yo como principal figura, y vamos siempre pensando en otra mentalidad. No, vamos a clasificar, no, vamos por una medalla. Pero podemos soñar que el deporte, el softball, sea el mejor deporte colectivo este año en Cuba, porque vamos a tener el campeonato panamericano y juegos centroamericanos. Entonces, esa cosa nos ha despertado la mentalidad ganadora. Queremos una medalla y con ese objetivo vamos. Con el apetito de triunfo y el respeto ganado, los cubanos tienen para cumplir sus sueños. El pelotero Cándido Salazar es el único camagüeyano del que se tiene referencias de haber participado en las ligas negras de Estados Unidos. A propósito del tema, el periodista Roberto Carlos Serrano propone un acercamiento a su trayectoria. Una revisión bibliográfica y estadísticas por parte del periodista Oreidis Pimentel Pérez revelaron al único camagüeyano que hasta el momento se conoce como jugador de las ligas negras de Estados Unidos. Cándido Salazar nació en 1898 en el otrora Puerto Príncipe. Jugó como lanzador para los equipos de la ciudad, entre los que destaca Camagüey Sporting. La investigación de Pimentel Pérez revela que sería también en ese año su partida hacia los Estados Unidos para formar parte del equipo Cuban Stars. Debutó en Alabama el 17 de mayo tirando 11 entradas y cediendo en definitiva por estrecho margen 5-6 contra los Varones Negros de Sam Crawford. Según la investigación, Cándido Salazar desapareció de los medios de prensa de la época en 1925. Aparecería entonces la hipótesis acerca de un jugador de tan solo 29 años del cual no se supo qué pasó. No hay certezas si falleció antes o después de 1959, ni tampoco datos sobre su muerte o entierro. Anisley García y Fran Abel Rosales intervendrán en la primera etapa de la Copa Mundial de Clavados de la actual temporada 2026, que tendrá como escenario la ciudad canadiense de Montreal entre el 26 de febrero y el 1 de marzo próximos. Ambos saltadores aprovechan una beca de la Federación Internacional de Deportes Acuáticos en territorio canadiense, lo cual les proporciona poder alistarse en este importante certamen de altísimo nivel. En el caso de Anisley, por segundo año consecutivo, aparece inscrita tanto en la prueba de trampolín como en la plataforma. En la primera altura enfrentará a otras 26 saltadoras de 17 países, mientras que en el evento de 10 metros estarán 20 clavadistas de 13 naciones. Con respecto a Fran Abel, será su debut en la Copa del Mundo y concursará en el trampolín de 3 metros. Junto a él están inscritos 28 saltadores de 15 países, incluidas las mejores figuras de potencias como China, México, Estados Unidos, Canadá y Rusia. Una excelente oportunidad de poder enfrentar a lo que más vale y brilla de este deporte y continuar su crecimiento competitivo, indica en su reporte el periodista Carlos Alberto González. Y la voleibolista cubana Talía Moreno sigue exhibiendo un rendimiento muy eficaz en la Liga de Rusia, en la que se desempeña como puesta titular del club Korabelka. En la última fecha competitiva del certamen ruso, la espigada jugadora fue factor decisivo en el triunfo sobre Proton en 5 sets con un aporte de 25 puntos y un balance de más 18 entre acciones positivas y negativas. Consiguió además 3 bloqueos y un tanto directo por saque y su efectividad en ataque fue del 38%. La villaclareña está entre las jugadoras más integrales de la exigente Liga del Gigante Eurasiático y pudiera ser muy útil en la selección nacional si se sumara a la convocatoria para próximos eventos. También mantiene un buen rendimiento la central Laura Suárez, aunque en una liga de mucho menos nivel como la de España. Laura continúa como líder en ataque en el torneo con un buen 52% de efectividad y también marcha sexta entre las bloqueadoras con 50 acciones positivas. Entre las integrantes de nuestra preselección nacional, otra de las que mantiene un buen desempeño es la pasadora
Gretel Romero, ubicada entre las mejores de su posición en la Liga de Francia. Como colocadora titular del Bauhaus, ha sido puntal en el buen desempeño de su club, que lidera la tabla de posiciones con 18 triunfos y un solo revés. Y así ponemos punto final en esta emisión deportiva en Cuba Visión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.